Y os voy a demostrar en 4 o 5 versículos cómo es así. Y vosotros lo vais a comprobar. Dios creó el mundo, que el mundo fuese bueno, pero sabía que el mundo pecaría. Pero era necesario de que Dios hiciese al hombre con libre albedrío. ¿Por qué? Porque Dios crea el mundo en su voluntad antecedente. Todo tiene que ser bueno, pero voy a hacer al hombre con libre albedrío. Pero es que Dios, haciendo al hombre libre albedrío, va a pecar. Ya lo sé. Pero es necesario hacerle con libre albedrío, porque el libre albedrío congenia y está relacionado con mi carácter. Yo no podía hacer a un hombre robot de que no pecase en toda la eternidad. Podría haberlo hecho, pero si lo hago, me salgo de mi carácter. ¿Estáis entendiendo? Si hago el mundo determinado, es decir, si hago y obligo a Adán a pecar, como dice el calvinismo, también se sale de mi carácter, porque yo no quiero obligar a nadie a pecar. Si digo como los teístas abiertos que hice el mundo sin saber el futuro, estoy dejando de ser omnisciente y también estoy dejando de ser Dios. Entonces la única posibilidad que hay es bíblica, es que Dios en su voluntad antecedente crea el mundo, pero le crea con unas personas con libre albedrío que iban a pecar, pero era necesario que los hiciese con libre albedrío, porque el libre albedrío se relaciona con su carácter. Y entonces Dios asumió el pecado desde antes de la fundación del mundo. Por eso Jesucristo estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo Dios crea un universo y al mismo tiempo predestinando a alguien para morir por los pecados del futuro? La Biblia dice, en 1 de Pedro 1:20, que Dios antes de la fundación del mundo predestinó a Cristo. Es decir, ahí estaba el planeta Tierra, todavía no estaba hecho. Y Dios antes de hacer el planeta Tierra ya tenía predestinado a Cristo. Y yo pregunto, pero vamos a ver, Señor, ¿cómo creas un mundo que todavía no lo has creado y has predestinado a tu Hijo Jesucristo? Es porque ya sabes que en el mundo que vas a crear va a venir el pecado. Porque si no, ¿por qué predestinas a Cristo? Si Cristo ha venido a morir por el pecado del hombre. Entonces, primer punto en nuestra cabeza. Dios crea el mundo en su voluntad antecedente. Voluntad antecedente es que Dios lo vio en su primera mentalidad, en su primer pensamiento de que todo es bueno, porque todo lo que hace Dios es bueno. Pero asumió las consecuencias que haciendo al hombre con libre albedrío entraría el pecado. Y de tal forma la asumió que antes de hacer a ese hombre ya había predestinado a Cristo para que muriese por ese hombre. Esto es increíble. Ahora, viene la pregunta aquí, hermanos. ¿Sabéis por qué Dios hizo al hombre con libre albedrío sabiendo que vendría el pecado? Porque Dios sabía que triunfaría el bien a través de los males. Os voy a explicar esto. El bien absoluto, Dios sabía que ese bien absoluto podría llegar incluso habiendo mal en el mundo. ¿Estáis entendiendo? Por poneros ejemplos, la muerte de Cristo. ¿Cómo se ejecutó la muerte de Cristo? ¿A través de qué? A través del pecado de muchos, a través del pecado de Judas, a través del pecado del Sanedrín, que le escupieron a la cara. ¿Eso es pecado o no es pecado? ¿Es pecado lo que hizo Judas? ¿Es pecado lo que hizo el Sanedrín con Jesús? ¿Es pecado lo que hizo Herodes, que se burló de él en el palacio y le echó? ¿Es pecado lo que hizo Pilatos, que se lavó las manos? ¿Es pecado que durante el camino le escupieran y le tiraran de la barba y de puñetazos y le juraran y clavaran sus manos y sus pies? ¿Eso es malo o es bueno? Pero ese mal, ¿qué hizo? ¿Crucificar a quién? ¿Y qué a través de la crucifixión de Cristo qué ha venido? El bien de perdonar los pecados del mundo, ¿sí o no? Entonces, cuando Dios crea el mundo y predestina a Cristo, lo crea en su voluntad antecedente sabiendo que Dios quería hacer todo bueno, pero asumiendo las consecuencias de que el hombre pecaría, porque el libre albedrío está relacionado con su carácter, y sabiendo que el libre albedrío pecaría al hombre, asume las consecuencias sabiendo que a partir de esos males Dios seguiría trayendo bienes. ¿Amén? Amén. Entonces ahí vemos claramente cómo Cristo muere en la cruz y muere a través de los inicuos. Capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Se llama Pedro inicuos.
Dice, y los reyes se juntaron inicuos para crucificar al dador de la vida. Entonces Pilatos era un hijo de Satanás. Los fariseos eran hijos de Satanás. Judas era hijo de Satanás. Y a través de esos hijos de Satanás ejecutaron la muerte de Cristo, que nadie la podía impedir porque Él vino a dar su vida. Pero a través del pecado de ellos, Dios lo convirtió a bien. ¿Cómo? Crucificando su cuerpo, muriendo y siendo sepultado, resucitando al tercer día. Y ahora, después de 2000 años, seguimos predicando el Evangelio. ¿El pecado ha intervenido en la historia? Sí. Pero Dios, dice Romanos 8:28, sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Amén. Ahora, que Dios permita el pecado no quiere decir que Dios desee ni idee el pecado, sino más bien lo aborrece, lo odia, lo disminuye y trata de llevarlo para bien. Esto tiene que estar en nuestra cabeza, porque si no vamos a pensar y decir que entonces Dios quiere el pecado. No. Dios odia el pecado. Amén. Aborrece el pecado. Lo disminuye. Es decir, cuando alguien quiere hacer un mal muy grande, Dios tratará de disminuir ese pecado e incluso de llevarlo a bien. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Ahora, fijaros, y voy a terminar con 4 detalles. La providencia de Dios y el libre albedrío. Dios le dio unos sueños a José, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí han leído la historia de José? Antes de que le sucediera nada a José, antes de que le fueran a negar sus hermanos y venderle, ¿José tuvo sueños? Sí. ¿Y qué sueños eran esos? De que él iba a ser el líder de Egipto, ¿no? Porque dicen que ramos de trigo se inclinaban ante él y su familia no lo entendía. Ahora yo voy a haceros una pregunta a vosotros. ¿Podía haberle llevado Dios a José a Egipto en un caballo pura sangre, sin sufrir y hacerle rey de Egipto? Sí. Pregunto, ¿sí o no? Sí. ¿Tiene poder Dios para hacer eso? Sí. Pero ¿cómo hace Dios ese plan? ¿A través de qué? De que le vendan sus hermanos. Ahora la pregunta viene aquí. ¿Dios pone el pensamiento en sus hermanos para que vendan a José? ¿Cómo? No. Eso es determinismo, eso es calvinismo. Como todo está determinado y nadie se puede salir del plan de Dios, pues Dios pone el pensamiento en los hermanos de José para que le maten o le vendan. No, en eso no creemos nosotros. Nosotros creemos de que para llegar a un sitio determinado en la voluntad de Dios hay que sufrir. ¿Sí o no? Pero fijaros, cuando los hermanos de José piensan en matarle, porque lo que pensaron los hermanos de José era en matarle, no en venderle, ese pensamiento que le vino a los hermanos de José no se le puso Dios, sino que el hombre de su propio corazón piensa mal, sin que Dios manipule el corazón del hombre para que hagas el mal. Eso lo dice capítulo 7 de Marcos, versículo 21, dice, del corazón del hombre salen todas las malas cosas, los asesinatos, los adulterios, todas las cosas malas salen del corazón del hombre. Pero fijaros lo que dice Santiago, capítulo 1, 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta. Él no tienta, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Aquí deja claro, Dios no pone el mal en ningún corazón, sino que el hombre de su propio libre albedrío piensa el mal. Entonces aquí llega la pregunta. Otro versículo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Amén. Todo lo malo no viene del Padre, viene del mundo. Y todo lo malo no viene de Dios, viene del hombre. Entonces, cuando los hermanos de José dijeron, vamos a matarle, Dios, que ya había puesto un plan en el corazón de José, dejó, eso sí, permitió que el hombre pensara mal, pero no le puso el pensamiento. Dios lo permite, pero no pone el pensamiento. Es decir, mañana un hermano de la iglesia puede pensar en matarme. Ahora, si me va a matar, lo ha pensado, Dios le deja que lo piense. Él se acuesta en su cama y dice, mañana te vas a verlo el pastor. Le mato, le meto una puñalada. Ahora está que te deje Dios que me hagas esa puñalada. Porque Dios te deja pensarlo. Ahora está en Dios que te deje ejecutarlo. ¿Estáis entendiendo?
Ahora, fijaros, iglesia, y con esto voy a ir terminando. Los hermanos de José piensan en hacer mal a José. El plan de ellos era matarle. Dice que mientras estaba José en el pozo, escuchó a sus hermanos que dijeron: vamos a matarle. Ahí interviene Dios. Dios disminuye el pecado. Vamos a matarle, pone en el corazón de Rubén que diga: no le matemos, vamos a venderle. ¿Ves cómo actúa Dios? El plan de los hermanos de José era matarle, pero Dios no le quería muerto a José, porque Dios quería que José fuese a ser líder de Egipto para traer a su familia. Si deja que ese pensamiento se ejecute, el plan de Dios se deshace. Entonces Dios deja que piensen que le van a matar, pero Dios no permite que le maten. Por eso creemos en la providencia de Dios, de que los cristianos estamos guardados por Dios. Todo lo que nos sucede es porque Dios lo permite. Entonces, ¿qué pasa? Ellos piensan en matarle, pero Dios pone ahora en el corazón de Rubén, porque Rubén no estaba. O sea, Rubén sabía que estaba en el pozo, pero se había ido a hacer unas cosas, y al regreso escucha a sus hermanos que dicen: le vamos a matar. Y dice la Biblia, que dice Rubén: ¿cómo vamos a hacer esto con nuestro hermano? Eso es una cosa muy grande. Voy a tratar de convencerlos de que le vendan. Y Rubén dice: mira, como yo soy el más viejo, hacerme caso, vamos a venderle. Pero es que vendiéndole se iba a ejecutar el inicio del plan de José, ¿sí o no? Cuando le vende, ahí empieza el proceso de José para llegar a Egipto. Por lo tanto, a través de ese mal, no es que Dios use el mal como inicio para su propósito, pero Dios quiere el bien, porque antes de que sus hermanos pensaran en venderle, Dios ya le había puesto sueños a José de hacerle bien. Pero Dios sabía que sus hermanos le iban a hacer mal, pero Dios no iba a hacer que ese mal se cumpliera en José, sino que a través de ese mal Dios lo iba a llevar a bien. Este es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, fijaros lo que dice en Génesis 45:5. Ahora pues, esto es cuando ya ve a sus hermanos después de muchos años. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Es decir, aquí lo que está diciendo ese texto es que la responsabilidad de los que le vendieron, ¿de quién fue? Los hermanos. No os entristezcáis porque vosotros me vendisteis, dice. Por lo tanto, no fue Dios el que puso ese pensamiento de que los vendieran, fueron ellos. Lo está diciendo José. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido. ¿Quién está diciendo que le vendió? ¿Dios o los hermanos? Los hermanos. Ahora, la segunda parte del texto nos dice claramente que fue para un propósito, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Propósito. Primeramente, responsabilidad de venderme vuestra, pero Dios, a través de vuestra maldad, puso un propósito de traerme aquí para yo salvaros. ¿Veis cómo relaciona todo bien José? José conoce a Dios. Vosotros me vendisteis, pero esto fue el inicio de un propósito para que yo estuviese aquí. Ahora fijaros, Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que amamos a Dios todas las cosas son para bien, ¿no? Fijaros lo que le dice José. Capítulo 50 de Génesis, versículos 19 y 20. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Quién fue el que pensó mal contra ellos? ¿Dice que fue Dios? No, fueron ellos. Mas Dios lo encaminó para bien, ¿veis? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos del pueblo. Fijaros, vosotros pensasteis mal, pero Dios lo encaminó a bien. ¿Habéis visto cómo trabaja Dios? Dios, en su soberanía, a base de esos males, de pensar mal, Dios lo convierte en bien. No solamente lo convierte en bien, sino que disminuye el pensamiento de matarle. Vamos a matarle, dice Dios. Matarle no, venderle a todo lo más. Pero os dejo que le vendáis sin que yo ponga el pensamiento de que se venda, pero a través de ese pensamiento yo lo voy a llevar a bien. Gloria al Señor. Ahora, capítulo 45, verso 7 dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Ahora fijaros, la providencia de Dios. Capítulo 45, verso 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. Ahí para que ellos no dijeran: te vendimos, José, pero al menos mira dónde te hemos traído. Te hemos hecho rico y gracias a que te vendimos. Podrían haberlo dicho ellos. Pero José lo deja claro para que no se den una fama que no se merecen. Así pues, no me enviasteis vosotros aquí.
O sea, me vendisteis, pero no habéis vosotros que me habéis hecho llegar aquí por venderme. Sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Aquí deja claro una cosa José. Primeramente ha dejado claro que vosotros sois los malos, pero Dios a través de vuestro mal lo ha llevado a bien. Segundo, no sois vosotros los que tenéis que llevar la gloria por yo estar aquí, porque podríais haber dicho, mira hermano, te vendimos, es verdad que te hemos hecho mucho mal, pero mira dónde has llegado. No, vosotros no me habéis hecho llegar aquí, fue Dios, ¿vale? Vosotros fue el que hicisteis el mal, pero Dios me ha llevado bien y me ha traído aquí. Ahora, qué importante es entender de cómo Dios, en su voluntad antecedente y consecuente, Dios trabaja con el hombre. Veréis, iglesia, Dios en su providencia deja de que el hombre tenga libertad hasta cierto límite. Mira, vamos a poner un ejemplo. Yo pongo una línea ahí y dejo jugar a todos los niños. Hago como una especie de campo de fútbol pequeño y muchos niños jugando en su libertad. Mientras no se salgan de la línea, yo los dejo jugar en su libertad. Pero si quieren pasar de la línea, yo cojo al niño y le vuelvo a poner en su lugar. ¿Estáis entendiendo? ¿Por qué quiero deciros esto? El hombre es libre de hacer lo que quiera, de pensar lo que quiera, pero no vaya a ejecutar todo lo que piensa, porque para eso está la providencia de Dios. Y lo vemos en la historia de José. En la historia de José lo que vemos es que los hermanos maquinaron matarle, pero quisieron pasar la línea de lo establecido. Es decir, Dios le dijo, vosotros sois libres de pensar cualquier mal, y vosotros podéis ejecutar incluso los males que a veces pensáis, pero no todos. Porque si Dios deja que los hermanos de José maten a José, pues entonces el plan de Dios se quita. Entonces, ¿cómo Dios ha ido cursando desde Noé hasta los tiempos de Cristo? Es un plan divino que Dios ha trabajado con los males de las personas a sus hijos, pero Él siempre ha vencido con sus planes. Amén. Pues eso lo podemos ver en la historia de David. Saúl le persigue, le quiere matar, pero de alguna forma u otra no le mata. ¿Por qué? Porque Dios sale siempre con la suya. El libre albedrío está esclavizada con la naturaleza pecaminosa. Nosotros en nuestro libre albedrío estamos esclavizados en la naturaleza pecaminosa cuando somos naturales. Entonces el hombre no es libre en sí, es libre para hacer el mal que quiere, pero no es libre para hacer el bien que quiere. ¿Estáis entendiendo? Solamente las personas que se convierten a Cristo podemos, por medio del poder del Espíritu Santo, hacer unos bienes esenciales dentro de la gracia. Por lo tanto, cuando una persona es cristiana, nadie le podrá hacer nada sin el permiso de Dios. Eso está clarísimo. Un cristiano puede dormir tranquilo, porque sabe que aunque todo el mundo le quiera matar, le harán lo que Dios ha determinado que le haga. O sea, nadie puede hacer nada más allá de lo que Dios permite. Por lo tanto, en la historia de José lo vemos clarísimo, y también lo vemos en la historia de Jesús. Cuando la mala persona de Judas entró, dice la Biblia, que Jesús le dijo, anda, vete ya a hacer lo que tienes pensado. Venga. ¿Por qué? Porque Dios quería morir también en la cruz. Pero para morir en la cruz se le tenía que vender y negar, ¿sí o no? Si no, ¿cómo muere? Judas tenía que estar ahí. No es que Judas esté predestinado, ¿eh? Judas pecó de su propio libre albedrío. A Judas no se le manipuló. Judas pecó porque era un hombre perverso, malo, y era un hijo de Satanás, que el Señor le reprenda. Dios no le obligó a pecar, no le obligó a vender a Jesús. Él de su propia voluntad lo hizo. Pero a través de esos pecados, Dios de alguna manera fue a la cruz, aunque ya estaba predestinado y nadie lo podía parar. Y termino diciendo, para que entendáis que Dios, aunque Él no quiere el pecado, no lo desea, todos los creemos aquí, ¿no? Dios odia el pecado, Dios aborrece el pecado, Dios disminuye el pecado y lo lleva para bien. Por lo tanto, Dios, cuando interviene en una atmósfera de pecado, siempre es para bien. Amén. Entonces Dios, en estos términos, también podemos concluir de que Dios también quita las intenciones a muchos. Acordaros cuando Abraham le quitan a la mujer, a Sara, y se la lleva al rey de Egipto. Dice que Dios en sueños le dijo, no se te ocurra tocarla. ¿Veis? Como Dios también impide el pecado.
No le obliga, pero le aconseja. Ten cuidado, no la toques, que te cojo y te mando plagas. Entonces, también terminamos con esta analogía bíblica. Vemos como una mente reprobada como Faraón. La Biblia dice que los primeros 3 juicios que Dios mandó a Egipto, Faraón de su propia libertad endureció su corazón. Cuando Dios vio que Faraón ya siempre iba a ser endurecido, pues ¿qué hizo Dios? Pues Dios le cogió y lo usó para su gloria. Amén. Entonces la libertad de Faraón era: no se vayan, que no se vayan. Y dijo Dios: no se van a ir. Entonces, ¿tenía poder físico Faraón para que no se fuera el pueblo de Israel a Egipto? Sí, tenía un cacho ejército impresionante y no podía dejarlo. Pero Dios, viendo que Faraón en su corazón no lo podía dejar, tuvo que coger y obligarle a que le dejen. Amén. Entonces Dios muchas veces interviene porque hay demonios, que el Señor los reprenda, que van a intentar interrumpir nuestro caminar con Dios, y son tercos y muchas veces usa a sus emisarios, a sus propios hijos, porque el diablo tiene sus hijos también. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo hacéis. Entonces esos fariseos que a veces interrumpen nuestro caminar en la vida cristiana, Dios no va a permitir que ellos interrumpan nuestra vida. Aunque tengan libertad, Dios se la interrumpe y punto, porque es Dios. Amén. Pero muchos de los males que los fariseos quieren ejecutar, Dios les va a dejar que lo hagan para también nuestro crecimiento, para que suframos y a través del sufrimiento podamos crecer como cristianos. Bueno, iglesia, sé que es un tema escabroso, muy difícil de entender, pero creo que cuando conocemos otras escuelas bíblicas y otros pensamientos nos damos cuenta de que Dios no hace nada sin que todo lo que hace esté relacionado con su carácter. ¿Estáis entendiendo? Nosotros a veces dejamos hacer cosas en nuestra casa, o dejamos hacer cosas a nuestras mujeres, a nuestros hijos, o incluso en la iglesia, por no tener enemistad con unos o con otros, y permitimos según, pero es que Dios no, porque Dios es el jefe. Y todo lo que hace, al ser omnisciente, conoce todo lo que va a pasar. Es omnisciente, conoce todos los pensamientos y todas las circunstancias que pueden pasar. Es omnipresente, está en todos los lugares y es omnipotente, puede cambiar las circunstancias cuando Él quiera. Por lo tanto, cuando Dios dijo: hagamos al hombre con libre albedrío, es que el libre albedrío estaba relacionado con su carácter y tenía que hacerlo así, a pesar de que el hombre, Dios sabía que pecaría, pero Dios asumía las consecuencias porque sabía que aunque el hombre pecara, Dios al fin y al cabo triunfaría con su plan, aunque el mal estuviese en el mundo. Amén. Amén. Bueno, iglesia, pues lo voy a dejar hasta aquí para no ser más canso. ¿Tenéis alguna pregunta?